Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de En Tela de Juicio. Cada 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y de ese tema vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa En Tela de Juicio, el tema de las violencias de género. Y para analizarnos nos acompaña el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, quien es el presidente del Comité Seccional de Género de la Rama Judicial de Antioquia y juez 15 de familia. Doctor Diego, bienvenido. Gracias, buenos días. También está con nosotros la doctora Patricia Martínez Cifuentes, quien es coordinadora del área de seguridad pública de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Doctora Patricia, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y antes de entrar con nuestros invitados e invitadas, vamos a mirar entonces cuál es el contexto de las violencias de género en nuestro país. La tasa de ocupación de las mujeres es más baja, 47,8% frente a 69,4% de los hombres. Esta diferencia sigue siendo una de las más altas en los países de la OCDE. Según encuestas, cuando se preguntó sobre la posibilidad de ascenso, 17% de los hombres dijeron tenerlas, mientras que en mujeres cae al 9%. En cuanto a las perspectivas positivas de empleo, 35% de los hombres dijo tenerlas, mientras que en mujeres solo el 19%. Sobre las barreras para el crecimiento profesional, 40% de los hombres dice que las ve, mientras que sube al 57% del caso de las mujeres. Si bien la participación de la mujer ha crecido en todos los ámbitos sociales y laborales, aún falta más trabajo para acabar definitivamente con la discriminación por sexo, raza, creencia política o religión. Vea en nuestra emisión Discriminación de Género. En Tela de Juicio, Pedagogía Constitucional. Bueno, y vamos a iniciar el análisis de nuestro programa En Tela de Juicio, el tema de las violencias de género. Doctor Diego Fernando, yo quiero iniciar preguntándole realmente cómo contextualizar un asunto que creeríamos debía estar superado, como es el tema de las violencias de género en nuestro país. Bueno, sí, la verdad es que hay mucho por trabajar. A partir de los convenios que ha realizado Colombia, en los compromisos que ha adquirido para poder lograr la eliminación de toda forma de violencia en contra de la mujer, se han venido desarrollando compromisos también internos por parte del Estado, como es la creación normativa, a fin de poder hacer posible ese tipo de eliminación de violencia específicamente en contra de la mujer. Sin embargo, consideramos que el verdadero cambio radica en los compromisos individuales, porque es un tema cultural, es un tema en donde no solamente está involucrado la creación normativa, sino también el hecho de que seamos sensibles y conscientes de que esta es una realidad, la desigualdad y la discriminación en contra de la mujer es una realidad. Y a partir de allí, desde la formación cultural individual, es que podría haber una transformación social real. Y en eso pues estamos comprometidos desde la rama judicial, desde la conformación de la Comisión Nacional de Género. Se ha venido trabajando constantemente en hacer posible que jueces y juezas logremos hacer nuestro rol o lo que nos compete legalmente, constitucionalmente, y es introducir en las decisiones judiciales la perspectiva de género. Entonces, si cada entidad, si cada funcionario hace lo que le corresponde, pues podemos ver de verdaderos cambios sociales. Doctora Patricia, ¿cuál es la situación realmente de las violencias de género en el departamento de Antioquia? Bueno, la situación, como en todo el país y como todo el mundo, es una pandemia, es un asunto ya de salud pública, o sea, es un asunto que afecta todas las clases sociales, todas las etnias, todos los sitios geográficos. No hay una mujer suficientemente rica, suficientemente culta, o un hombre suficientemente rico, suficientemente culto para que no sea violento. Antioquia, desafortunadamente, por número, tiene muchos casos, siempre en los últimos años ha ocupado los primeros deshonrosos lugares. Por tasa no tanto, por tasa de todas formas es preocupante porque es la tasa en tanto como en asesinatos de mujeres, que no todos son feminicidios, como en violencias, violencias intrafamiliares, violencias de pareja, violencias sexuales, ocupa el 10º lugar, por debajo de Bogotá y del Valle, pero de todas formas un número muy importante de casos. ¿Cuáles son las regiones del departamento, digamos, donde más se ha agudizado estas violencias de género? Cambia, lo que pasa es que Valle de Aburrá
es alrededor del 60% de la población de Antioquia. Por lo tanto, Valle de Aburrá siempre tiene el mayor número de casos, si bien las tasas no son las más importantes. Y Medellín es más del 60% del Valle de Aburrá, ¿cierto? Por eso Medellín entonces también tiene un gran número de casos. Pero si vamos a mirar cifras, tasas, pudiéramos hablar de casos complicados, por ejemplo, como el oriente antioqueño, como el nordeste, como el suroeste, que tiene un gran número de casos que constituyen unas tasas altas. Doctor Diego Fernando, ¿cómo entender que a casi 2 décadas del siglo XXI en Colombia tengamos una cifra de una mujer asesinada cada 36 horas? Bueno, son múltiples los factores, ¿no? Tenemos que analizar las condiciones en las cuales nos encontramos. Hay temas económicos, temas sociales, políticos, ideológicos, morales incluso, que cada uno de estos agrega un ingrediente que hace que la violencia en general pues sea masiva, y en particular en contra de la mujer y en contra, por ejemplo, de los infantes, pues también sea significativa. Esto es complejo interpretarlo, ¿no? desde un solo punto de vista, pues no lo podemos dejar solamente al tema jurídico, al tema legislativo, sino que es un conglomerado de situaciones y de causas. Sin embargo, lo importante también es saber que existe esa problemática, o sea, que realmente evidenciamos o podemos dar un diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que las entidades administrativas, el hecho de que gobernaciones, alcaldías logren llevar en estos observatorios claramente y de manera más precisa cómo se está desarrollando las violencias, hace posible pues que todas las entidades públicas podamos atacar, por llamarlo de alguna manera, pues todos esos índices y las circunstancias que cada vez, digamos, afectan más los derechos fundamentales de las mujeres. Doctora Patricia, no nos salvamos tampoco en términos de las violencias sexuales, porque el 90% de las violencias sexuales sigue estando concentrado, según datos de medicina legal, en las mujeres, jóvenes y niñas. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo explicar cifras tan aterradoras? No, y lo más aterrador es que las violencias sexuales, las principales víctimas son menores de 15 años. O sea, alrededor de un 70% de todo el porcentaje, de todas las mujeres, son menores de 15 años, o sea que somos una especie que violentamos al que se deja y con el que podemos. Niñas de 9, de 5 años, y eso significa que el asunto de la violencia sexual es un asunto de odio y no un asunto de eros, ¿no? Es un asunto de tánatos, es un asunto de querer acabar con esta persona, que querer tener una supremacía. O sea, no es un asunto de, no, es que el señor es tan supremamente viril que entonces viola a una niña de 5 años. O sea, eso porque las personas están creyendo, y yo sé que en muchas regiones creen que es un asunto de que los hombres ceden a sus instintos. No. O sea, eso no es cierto. Los hombres no son animales, los hombres son personas que tienen toda la posibilidad de respetar y que en general lo hacen. Afortunadamente son una minoría, de todas formas, quienes agreden. O sea, afortunadamente contamos con muchas personas que respetan a las mujeres, de verdad que sí. Nosotros contamos con muchos hombres amorosos, muchos hombres que quieren una vida en igualdad con las mujeres. Y ya regresamos aquí a En Tela de Juicio con el tema de hoy, el tema de las violencias basadas en género a raíz de la conmemoración internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Ya volvemos aquí a En Tela de Juicio. Bueno, la mejor manera de lograr un Estado paritario sería el tomar conciencia de que la discriminación de las mujeres es una cuestión estructural que tiene que ver con la definición de la ciudadanía, y asumir que la ciudadanía fue definida desde el principio en el Estado en términos sexuados, atribuyendo ciertos papeles ciudadanos a los varones y otros a las mujeres. A los varones se le atribuyó la esfera pública, a las mujeres se nos atribuyó la esfera doméstica, y eso hay que redefinirlo en términos paritarios, de forma que tanto la esfera pública tiene que ser redefinida, redimensionada para integrar en términos de equidad a mujeres y varones, como la esfera doméstica se tiene que hacer igual con esas. Tenemos que distribuir nuestras tareas ciudadanas entre lo privado, entre
entre lo doméstico y lo público en términos paritarios para realmente poder acabar con la discriminación de las mujeres que, como digo, trae causa de esa definición de la ciudadanía. La discriminación institucional es aquella que surge cuando el Estado revictimiza, cuando el Estado vuelve a violentar a una mujer que ha sido agredida en escenarios particulares. Esto se presenta porque los jueces o porque los operadores en general de justicia no tienen la conciencia de valoración de las pruebas, de valoración de los contextos en los que surge la violencia. Por esa razón se combate la violencia cuando los operadores de justicia se educan, aprenden, son conscientes e introducen en sus decisiones judiciales el enfoque de género. Estamos de nuevo aquí en Tela de Juicio analizando el tema de nuestra misión de hoy, el tema de la violencia de género, específicamente las violencias contra las mujeres. Doctor Diego Fernando, usted es juez de familia y yo quiero preguntarle, porque hemos visto un tanto las cifras que contextualizan la violencia contra las mujeres a nivel sexual, a nivel de lo que tiene que ver con el feminicidio y el homicidio, pero ¿qué está pasando en ese ámbito privado? ¿Qué está pasando en esas violencias que son de otro tipo, como la violencia psicológica o la violencia económica contra las mujeres? Bueno, hablar de los índices, hablar de las estadísticas, estas no pueden ser en muchos casos reales porque disfrazan unas realidades. Digamos, desde que se ha venido gestando la revolución feminista frente a la no naturalización de la violencia, o sea, el salir del espacio privado para considerar de que estos actos que también se realizan dentro de los hogares o dentro de las casas, dentro de esos espacios íntimos, pues también deben ser denunciados. Lo que otrora sucedía era que la violencia en contra de la mujer era algo que era exclusivamente de la familia y nadie podía intervenir en ella. Entonces, los índices obviamente pues no eran los reales. En cambio, hoy en día, digámoslo así, entre comillas, podría resultar más positivo el hecho de que hayan más denuncias, no tanto porque exista la violencia, sino porque se está denunciando, o sea, porque se está evidenciando que esas violencias no pueden ser naturales, y por naturales entenderíamos el hecho de que la mujer considere que el marido, por ejemplo, está con el derecho de agredir o de educar, entre comillas, o formar de manera como él considere. Entonces, el salir de ese espacio íntimo o privado y denunciar ya es un paso positivo, porque permite visualizar realmente qué es lo que está aconteciendo en el tema de la familia y el tema de la violencia. Y por ende, el mismo Estado le ha dado la trascendencia que tiene, en la medida en que ha creado, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar y dado una gama más amplia de quienes podrían ser las víctimas en una violencia intrafamiliar, para fin de proteger de una manera más efectiva a todos los integrantes de la familia y en especial a estos grupos poblacionales. Doctora Patricia, por ahí también otros ámbitos de violencia, como el tema de la violencia laboral o el tema de la violencia institucional. ¿Qué es lo que está pasando allí realmente respecto a estas violencias contra las mujeres? Sí, cuando el doctor Diego habla de naturalizar, muchas veces se naturaliza la violencia laboral. O sea, el acoso laboral solamente se tiene en cuenta cuando es sexual. O sea, si a una mujer la acosan sexualmente en el trabajo, de pronto le parezca que no sea tan normal, pero mucha gente normaliza esas violencias. Y hay otras violencias que son unas violencias de discriminación. Cuando a usted, por ejemplo, le dicen, no, pero es que mujer tenía que ser, es que no sabe hacer una suma. Pero ¿cómo se le ocurre que va a poner una contadora mujer? Es que ¿cómo se le ocurre que una ingeniera? No, si a esa se le cae una cera. O sea, ese tipo de asuntos son violencias en el ámbito laboral que ni cuenta nos damos. Y que apenas ahora estamos hablando de ellos. Solamente ahora hablamos de la violencia laboral cuando la violencia es contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y frente a la violencia institucional, pues por fin la Corte acaba de señalarla, pero nosotros ya nos habíamos dado cuenta hacía mucho rato, y es el caso de la revictimización. ¿Cuántas mujeres no van la primera vez a denunciar y nunca vuelven? Porque fueron revictimizadas en el proceso. Muchas mujeres que van a solicitar que el Estado active la ruta, y lo que el Estado hace es decirle, señora, pero usted sabía en qué se estaba metiendo cuando se casó con un borracho. Señora, la está violentando su hijo. Ay, señora, pero eso es lo que usted cree, lo que usted crió.
porque eso le pasa todos los días. O cuando le dicen, no señora, pero es que a usted cómo se le ocurre estar en la calle a las 10 de la noche, ¿cómo no quiere que la violen? Por ejemplo, todo eso hace parte de la violencia que las mujeres han sufrido durante mucho tiempo y que antes ni siquiera se tenía en cuenta como una violencia institucional. Doctor Diego, pero mire, Colombia tiene tal vez una de las legislaciones más ricas, una jurisprudencia muy hermosa, unas decisiones de la Corte Constitucional y las altas cortes respecto a los derechos de las mujeres, pero realmente cómo llenar, cómo avanzar, cómo superar este déficit que hay entre lo normativo, entre esa cantidad de normas que supuestamente protegen y la realidad y las violencias que aún vivimos en todos los ámbitos como los estamos viendo en este programa. Si cada quien asume con compromiso y con responsabilidad lo que le compete legalmente también, es importante. Institucionalmente hablando, podríamos decir que la rama judicial, por ejemplo, debe cumplir con su labor constitucional. Es una obligación dar plenas garantías legales del debido proceso, del derecho de defensa y sobre todo de poder hacer posible la materialidad del derecho a la igualdad. Si estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, tenemos que pensar en derechos a la igualdad y por ende tenemos que simplemente dar una aplicación a lo que manda nuestra Constitución y los tratados internacionales. Por eso, la Comisión Nacional de Género ha venido trabajando constantemente y de manera, digamos, irrefragable en todo este periodo desde su creación para hacer posible que tanto jueces y juezas puedan visualizar primero las dificultades, las diferencias que existen para luego incorporar el derecho de enfoque de género en las decisiones judiciales. La Corte Constitucional ha hecho lo suyo y ha llamado la atención en varias oportunidades cuando encuentra que en las decisiones judiciales se han cometido injusticias, y hablamos de una violencia también ahí institucional, al no introducir perspectiva de género. Y lo que decía Patricia, por ejemplo, cuando también estos operadores de justicia al momento de decidir incluyen estereotipos que hacen que la decisión pues aparentemente esté sustentada de manera jurídica, pero que es una apariencia, pero en el fondo es o termina siendo una injusticia también para las propias mujeres. Bueno, pero ¿qué rutas de atención existen? ¿Cómo realmente destrabar este asunto y desestructurar este asunto de la violencia contra las mujeres? Ya regresamos aquí a En Tela de Juicio para seguir analizando el tema de hoy. La discriminación interseccional o múltiple es un tipo de discriminación novedoso que se produce cuando confluyen varios factores de discriminación, como puede ser la raza, la nacionalidad, la religión, el estatus social. Digamos que lo novedoso de este concepto es que son varios motivos que actúan de manera combinada, de manera conjunta y que agravan las situaciones de discriminación que puede sufrir un sujeto. Esto se da especialmente en el caso de las mujeres y de las niñas. El problema que plantea este tipo de discriminación es que si bien sí que está en la agenda política, no aparece recogido de manera expresa y clara en la mayoría de los textos normativos, ni en América ni en Europa, y tampoco los tribunales de justicia suelen hacer uso efectivo de este tipo de discriminación por los problemas que plantea la prueba y el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de esta clase de discriminación. La equidad de género es toda una política dentro de la rama judicial, no es un caso aislado. La rama tiene una comisión de género, tiene en la escuela judicial, tiene un curso de perspectiva de género y permanentemente estamos incluyendo dentro de los distintos encuentros, diferentes seminarios, conversatorios, el tema de género como una política general para enseñar a la ciudadanía el respeto, no solo por la mujer, por las diferentes formas de pensar con respecto al género, por los sujetos de especial protección. Siempre es un trabajo permanente de la rama judicial. Los jueces todos estamos preparándonos diariamente para sensibilizarnos con relación al respeto de todas estas políticas de inclusión.
Y regresamos a nuestro programa En Tela de Juicio, analizando el tema hoy, el tema de violencia de género, con nuestros invitados, el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, quien es el presidente del Comité Seccional de Género de la Rama Judicial y juez 15 de familia, y la doctora Patricia Martínez y Fuente, coordinadora del área de seguridad pública para las mujeres de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Doctora Patricia, pero mire, ante este panorama tan oscuro, yo quiero preguntarle realmente qué se ha hecho o qué alternativas tienen las mujeres del departamento desde la institucionalidad, incluso que usted hoy en este instante representa. Sí, a mí me parece bien importante hablar de esto porque vamos a hacer ahora un cambio de administración para que las mujeres sepan qué tienen y a qué tienen derecho. Nosotros dentro del área de seguridad pública para las mujeres tenemos un programa de seguridad pública, un programa que fue creado por ordenanza y que ahí está, o sea, es un programa que debe continuar. Ese programa además tiene una mesa departamental para erradicar la violencia contra las mujeres, que es un espacio de articulación institucional e interinstitucional intersectorial para capacitar, para apoyar a todas las entidades para que haya una atención eficiente y de calidad como lo exige la ley, pero también que haya una prevención de las violencias. Es bien importante que lo sepan porque esta mesa tiene 10 años, acaba de cumplir 10 años y llegó para quedarse porque está por ordenanza y tiene inclusive funciones por ordenanza. Además de esto, entonces nosotros en los municipios estamos replicando también este mismo ejercicio y tenemos mesas municipales, tenemos 121 mesas municipales para erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, tenemos 119 y 2 consejos de seguridad pública y adoptamos rutas para que cada municipio con un enfoque territorial atienda los casos de violencia contra las mujeres. Bien importante también decir que nosotros con la rama judicial hemos estado trabajando en la capacitación y la sensibilización del personal operadores de justicia y de salud, y tenemos unos encuentros subregionales de género que hemos estado haciendo, y tenemos en nuestra página www.mujeresantioquia.gov.co tenemos un link que se llama formación, sala de conferencias, donde tenemos un montón de conferencias, inclusive tenemos al doctor Diego que nos ha apoyado tanto, dando conferencias sobre lo que significa la incorporación de la perspectiva de género. Doctor Diego, ¿qué se puede hacer? Porque se habló del tema de revictimización, que es un tema muy complejo, en el cual también los operadores judiciales y también fiscales, jueces, etcétera, empleados judiciales de toda la índole, pues participan de estos procesos. ¿Qué hacer realmente para que los garantes, quienes están llamados a garantizar los derechos de las mujeres, los garanticen de manera plena, real y efectiva? Bueno, como lo mencioné al inicio, es un compromiso individual, ¿no? Por más que existan disposiciones normativas que obliguen o que hagan imperante la aplicación del derecho en general, pues debe haber una sensibilización propia en este tema de garantía de derechos humanos. Cuando hablamos de violencia en contra de la mujer, cuando hablamos de los derechos de la mujer, no hablamos de otra cosa que hablar de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos. Es cierto que existe una violencia también en general frente al ser humano, o sea, en contra del hombre también existen violencias, por supuesto, y la habrá, y seguirá habiendo violencia en contra de mujeres, niños, niñas, ancianos, pero lograr identificar ese grupo poblacional que son las mujeres, porque han sido histórica y de manera sistemática su violación de derechos, es lo que hace posible que esos operadores de justicia tengan esa sensibilidad de saber que ante un caso donde encontremos una mujer o donde haya una mujer allí involucrada que ha sido violentada, pues lo analice desde otra perspectiva. A eso le llamamos perspectiva de género. Por lo tanto, entonces, ese proceso de formación de los que ha venido haciendo parte los jueces y juezas, pues también requiere ese elemento, ese ingrediente de sensibilización individual, de compromiso individual de cada uno de los jueces y juezas. Doctora Patricia, para que vamos terminando y concluyendo el tema de hoy, ¿realmente son suficientes los esfuerzos que se están haciendo para eliminar la violencia de género en Colombia específicamente? Esa es una excelente pregunta, porque a veces cuando hay feminicidios, nosotras y nosotros nos preguntamos, ¿será que lo que estamos haciendo sí está sirviendo? Uno de los indicadores que tenemos para saber que sí estamos haciendo lo que se necesita es que las cifras de violencia han aumentado en algunas partes, las cifras de denuncias. O sea, cuando se denuncia la violencia, quiere decir que la persona ya cree en la institucionalidad. Entonces, sí
es posible que para las personas, para las mujeres, ya haya una alternativa, o sea, una forma de salir, de romper la violencia, porque las mujeres que nos están viendo, mire, la forma de usted salir de la violencia, de romper esa cadena, es denunciando. De verdad que cuando usted va a denunciar, sí va a encontrar quien la oiga, sí va a encontrar quien la apoye, sí va a encontrar quien la proteja. Yo pienso que por ahí vamos, es un camino duro, es un camino largo, pero lo importante es saber que seguimos haciéndolo y que vamos a tener que hacerlo mucho rato hasta que logremos el asunto de la igualdad entre mujeres y hombres, porque la discriminación es la causa última de la violencia. Entonces tenemos que acabar la discriminación para poder saber que vamos a erradicar la violencia. Claro, y una sociedad sana también se mide, digámoslo, por el contexto en el que sus mujeres son mujeres libres y son mujeres plenas de derechos. Un especial agradecimiento al doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, quien es el presidente del Comité Seccional de Género y juez 15 de familia de Medellín, por haber estado con nosotros, y a la doctora Patricia Martínez Cifuentes, coordinadora del área de seguridad pública de la Secretaría de las Mujeres del Departamento de Antioquia, por habernos acompañado en esta emisión de En Tela de Juicio. A ustedes un muy especial agradecimiento por estar con nosotros. Los esperamos en una nueva emisión de En Tela de Juicio, aquí 8 de la noche por Cosmovisión. Muchas gracias y que descansen.